canal cómo se hace. Hoy vamos a hacer una leche vegetal, leche de arroz. Las propiedades de esta leche son las siguientes. Es adecuada para gente con intolerancia a la lactosa y al gluten, indicada en personas que llevan regímenes de adelgazamiento y también es un buen remedio casero para trastornos de gastroenteritis y de gastritis. Pero vamos a hacer la receta y los ingredientes que necesitamos son los siguientes con estas cantidades. Entre ellos vamos a necesitar arroz integral, agua mineral, una pizquita de sal. Como opcionales podemos ponerle aceite de girasol, canela o vainilla en rama. Pero lo primero que vamos a hacer es poner el arroz integral en remojo. Si os gustan nuestros vídeos, os animo a que os suscribáis al canal y no os perdáis ninguna de nuestras recetas. Importante dejar en remojo el arroz durante 2 horas. Transcurrido el tiempo, vamos a colarlo. Una vez bien colado, vamos a proceder a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es poner el agua mineral a hervir. Una vez empieza a hervir, añadimos el arroz. En este momento añadimos lo que queramos para enriquecer esta leche. Yo en este caso he utilizado canela, puede ser vainilla o cualquier otra esencia. Removéis bien, bajamos el fuego y lo dejamos cocer a fuego lento durante 2 horas, tapado. Transcurrido el tiempo, apagamos el fuego y es el momento de añadir la pizca de sal y lo dejamos enfriar. Cuando ya está frío, quitamos la canela y lo ponemos a procesar en una batidora, en una licuadora, todo el arroz que hemos cocido junto al caldo. Ahora podemos añadir el aceite de girasol, es opcional. Podéis añadir también el azúcar o la miel para endulzar, pero todo eso es opcional. Tapamos la batidora y ponemos a batir. Una vez batido, lo vamos a colar bien, primero con un colador de metal y después con uno de tela. Quedará una leche cremosita. Si la queréis más ligera, solamente es añadirle más agua mineral y remover. Y importante, guardarla en botellas esterilizadas. Vamos a embotellar. Dejar vuestros comentarios con sugerencias y también de cómo os ha salido la receta, ya me contáis, y compartir este vídeo con vuestros amigos en redes sociales o por WhatsApp. Ya tenemos aquí la leche, dura 2 días en la nevera y os dejo más recetas de leche de avena y de quesos caseros. Nos vemos en próximas recetas.